noches, bienvenidos a esta última del... mi nombre es José Juan Pérez Preciado, soy el director de este ciclo de conferencias al que les estoy dando la bienvenida en esta ocasión en la que culminamos este ciclo denominado Flamencos de Labrar Limpio, en el cual hemos tenido la oportunidad de profundizar en cómo a lo largo del siglo XVI, sobre todo, la mayoría de las conferencias han versado, se datan en el siglo XVI, a lo largo del siglo XVI las élites españolas no solo coleccionaron primero, sino protegieron después el arte producido en los Países Bajos. Ese ha sido el leitmotiv de este ciclo. Unas producciones que necesariamente hemos de denominar pintura neerlandesa o arte neerlandés, antiguo o temprano, dejando a un lado esa obsoleta denominación de primitivos flamencos, que no hace honor a lo que significaron estas obras, pues esa difícilmente aceptable connotación de primitivo para estas obras. Aunque, quizás me escuchen decirlo o hacer alusión a esta definición en algún momento durante el discurso, en aras de no repetir el término pintura neerlandesa antigua. Y unas creaciones que, evidentemente, como bien hemos visto, fueron realizadas alrededor de la corte de Borgoña y que incluía obras y artistas que supusieron la renovación estética de la pintura nórdica en el siglo V, con artistas, lo hemos visto, como Jan van Eyck o Roger van der Weyden, además de los artistas posteriores de una segunda generación que, con un posicionamiento mucho más humanista o ya claramente renacentista a comienzos del XVI, supusieron el quehacer nórdico de la pintura nórdica, caso del Bosco, de Quentin Metsys o de Joaquim Patinir, entre otros, llegando, como hemos visto en estas conferencias, hasta las obras y artistas de la segunda mitad del XVI. Willem Key o Antonio Moro también son artistas que han aparecido en estas conferencias. Una actividad de estos artistas que, como dice el título del ciclo, fascinó a las élites hispanas y a lo largo de todo el siglo XVI, lo hemos visto claramente, y un interés que tiene un epílogo muy interesante ya en el siglo XVII en la figura del Marqués de Leganés. Pero ya en el XVII y en un lugar, la corte madrileña del barroco, en el cual el paradigma artístico había cambiado, el interés por la pintura y por el coleccionismo era totalmente distinto. Como hemos tenido también ocasión de ver a lo largo de este ciclo de conferencias, el interés de las élites españolas, hispanas, por la pintura neerlandesa temprana, insisto, desde un punto de vista tanto de coleccionismo como de mecenazgo, redundó en una enorme presencia de obras fundamentales en nuestro país y, sobre todo, de una gran mención a los artífices de estas obras en las fuentes y en la documentación de la época. Es decir, la pintura neerlandesa temprana y sus artífices, los artistas que la crearon, eran muy bien conocidos a finales del siglo XVI en nuestro país. El documento quizás que mejor muestra esta idea son las donaciones de arte que Felipe II realiza al Escorial, conocidos como los libros de entregas, una fuente fundamental que ha sufrido varias publicaciones y que expresa muchas de las evidencias que hemos tenido ocasión de comprobar en las conferencias que nos han precedido. Pues finalmente Felipe II fue el gran atesorador de muchas de estas obras neerlandesas tempranas e, insisto, las donó al Escorial, regalándonos esos registros de obra, esos registros documentales que son absolutamente preciosos en información sobre las obras y artistas que estaban en nuestro país y quienes las habían traído para los historiadores del arte. De hecho, en ese documento, los libros de entregas, se citan, además de innumerables artistas conocidos y que han estado presentes en estas conferencias, otros de origen nórdico, cuya verdadera identidad hoy nos es absolutamente desconocida, pero cuyas obras estaban en el Escorial a finales del siglo XVI. Caso de Rodrigo Flamenco, que no sabemos quién es, o caso de Vicente Malinas, un brabantino que tampoco es en absoluto desconocido en la actualidad. Ignoramos de quién se trata y, por supuesto, ignoramos de qué obras se trata. Pero era pintura flamenca recogida y artistas flamencos neerlandeses recogidos en las fuentes documentales. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar tampoco por un excesivo entusiasmo respecto a que la pintura neerlandesa y sus artífices fueron
universalmente conocidos en España. Esto no es siempre así. El caso del Escorial es quizás un ejemplo demasiado particular. Pues es sabido que, pese a que importantes obras flamencas llegaron a nuestro país en este momento, el conocimiento de sus artífices no siempre es registrado en la documentación. Y saliendo de ese ámbito escurialense, como digo, no todas las fuentes mencionan las obras de los artistas. Un ejemplo muy relevante lo supone la primera alusión documental al descendimiento de Roger van der Weyden. Pese a que quizás, o probablemente sea la obra más relevante presente en España de estos artistas neerlandeses, probablemente junto con el matrimonio Nolfini y de Van Eyck tendría esta categoría, cuando se cita por primera vez en un documento en España en 1564 en el Palacio del Pardo, apenas se menciona nada de la obra, nada se dice de su autor y simplemente es descrito como un retablo del descendimiento de la cruz hecho de pincel, es decir, que es una pintura. Nada más. Y sin embargo, cuando unos 20 años después, otra descripción del Pardo, en este caso hecha por Argote de Molina, y no un inventario real como era en el caso anterior, en el año 82, cuando se describe, o Argote de Molina describe de nuevo el Pardo, sí que alude perfectamente al autor de la copia que se había instalado en el Pardo para sustituir al original que había pasado al Escorial. Michel Coxy. Y esto es muy interesante. Coxy es un artista que había trabajado para María de Hungría, que había vivido hasta 90 años y había trabajado para Felipe II, y que era alguien muy conocido porque estaba todavía activo en el año 82 alrededor de la corte madrileña. Es decir, se va perdiendo de alguna manera progresivamente el conocimiento de esos autores neerlandeses más antiguos, sobre todo los primeros, pues según va pasando el tiempo. Otro ejemplo muy llamativo de cómo se desconocen los nombres de los creadores de estas primeras obras neerlandesas cuando se citan en los inventarios, se establece respecto a un magnífico retablo realizado por Jan Provost, que el conde de Barajas, Francisco Zapata, había entregado a Felipe II a finales del XVI y del que han sobrevivido apenas 2 tablas, el San Zacarías, que está en el Museo del Prado, y la Santa Meteria, como ven, partida, ha llegado a nuestros días fraccionada, que se encuentra en el Museo del Louvre, pero un retablo con una gran iconografía que representaba a muchos santos. Cuando esta pieza se cita en 1600 en el Alcázar de Madrid, ya en pleno siglo XVII, se alude a su anterior propietario, sí, se alude a que fue una obra entregada por Francisco Zapata, cuyo otro miembro de estas élites españolas, que por tanto entendemos que se fascinó por la pintura neerlandesa. Pero cuando se describe, nada se dice de su autor, se ignora, o no importa en realidad. Simplemente se describe como lo que es, una buena pintura antigua de Flandes. Se conoce su origen flamenco, neerlandés, se reconoce que es buena, pero el autor, el conocimiento del autor se ha perdido absolutamente. O, insisto, no es interesante para los autores de la documentación, de los inventarios. Ese casi vacío, o más bien las limitaciones en cuanto al conocimiento y la mención de los nombres de artistas neerlandeses en las fuentes, es común también a otras fuentes histórico-artísticas, escritas en la península ibérica, en el momento, incluso anteriormente, a finales ya del XVI, o incluso a mediados del XVI. Pese a que, como hemos visto en este ciclo, estos artistas eran coleccionados, admirados y protegidos, no siempre las fuentes reconocían la valía de estos autores, o reconocían cuáles eran estos autores. Me explico. Por ejemplo, Francisco de Holanda, en su obra Da Pintura Antiga, escrita en portugués, llamativamente critica la pintura flamenca, además con un recurso muy extraño, por boca de Miguel Ángel, que en un discurso con uno de sus discípulos tilda a la pintura hecha en Flandes de ser devota y excesivamente enfocada en la captación del detalle. Y según dice, estando hecha, literalmente, sin razón y sin arte, sin simetría ni proporción, sin advertencia de escoger y sin desembarazo, y finalmente sin ninguna sustancia ni nervio. Es decir, en ese momento lo que interesa es la pintura italiana, y la pintura italiana es la que se reconoce como el gran paradigma artístico. Los pintores neerlandeses apenas son citados. De hecho, Francisco de Holanda solo menciona por nombre a Quentin Metsys, al que llama Cointín, y dice entre los flamencos de labrar limpio. Entre los flamencos de labrar limpio se entiende que lo que se está valorando es la pulcritud técnica
de la pintura flamenca. Esa es la razón por la que se valoraba en ese momento la pintura neerlandesa temprana. Además de por sus valores devocionales, y esto hizo que progresivamente se fuera perdiendo la noción de los nombres que la abordaron. Se entiende que es pintura muy bien hecha técnicamente, que expresa muchos valores devocionales, pero no se entiende que es arte con mayúsculas. Por eso los nombres de los artistas neerlandeses progresivamente se van perdiendo en las fuentes. La mejor expresión de esta progresiva pérdida de la noción de aquellos artistas que celebraron la renovación estética del mundo flamenco en el siglo XV y en el XVI se evidencia en la descripción que José Sigüenza hace del monasterio del Escorial en 1604. Una obra donde únicamente se mencionan unos pocos nombres de artistas flamencos, aunque reconoce que hay muchos otros artistas flamencos en el monasterio. Y entre ellos se concede especial mención o especial atención a la figura del Bosco, por el carácter moral de sus obras. En este caso sí, ese aspecto moral de la pintura del Bosco es lo que José de Sigüenza aprecia. Y dice, entre las pinturas de estos alemanes y flamencos, que como digo son muchas, están repartidas por toda la casa, pero como diciendo, pero las que no voy a entrar, hay muchas de Jerónimo Bosco, de quien quiero hablar un poco más largo por algunas razones. Porque lo merece, es un grande ingenio, porque comúnmente las llaman disparates de Jerónimo Bosco, gente que repara poco en lo que mira, y porque pienso que, sin razón, le tienen infamado de hereje. Es decir, él pone el acento en la cuestión de los temas de la pintura bosquiana. Y es muy interesante comparar esta breve alusión que hace Sigüenza apenas al Bosco, a la gran cantidad de pinturas y pintores neerlandeses citados en esas entregas que Felipe II había hecho al Escorial, que se había redactado apenas 15 o 20 años antes. De hecho, Sigüenza, más allá del Bosco, insisto, apenas cita nominalmente artistas neerlandeses o nórdicos, únicamente quizás a Durero, de quien afirma que dio mucha luz del dibujo y de la pintura a todos los alemanes y flamencos, y desde entonces comenzaron a mejorarse tanto, dejada en gran parte aquella manera antigua, es decir, viene a decir que Durero renovó también el mundo de la pintura nórdica. En el fondo, lo que hace es continuar con esa idea de la vinculación de la pintura flamenca y la alemana como creaciones ajenas al paradigma renacentista italiano que predominaba en ese momento, y que será lo que predomine en el XVII y en el XVIII. Esta idea se aprecia también cuando Sigüenza, como no podía ser de otra manera, reconoce y menciona la figura de Coxí, que estaba muy presente en las obras del Escorial, evidenciando su preferencia por la pintura italiana sobre la flamenca, pues de Coxí, alaba más sus obras, según dice, cuanto más se acercan a la manera italiana. Es decir, se valora a Coxí, un artista flamenco fundamental, por cuando se parece a la pintura italiana. Y esto es en sí mismo una conclusión de gran relevancia. Si se fijan, Sigüenza, al igual que años antes había hecho Francisco de Holanda, y con ello podemos interpretar que la mayoría de aficionados de finales del siglo XVI y, por supuesto, del XVII, valoraban la pintura neerlandesa únicamente por dos razones, insisto, su exquisita técnica y la capacidad de mover a devoción. Sin embargo, la valoración de arte con mayúsculas había virado, como he dicho, hacia lo italiano, hacia ese paradigma renacentista valorado por Vasari, cuyas vidas se habían publicado en 1550, tanto que progresivamente se van olvidando los nombres de artistas flamencos o neerlandeses cuyas obras, como sabemos y como hemos visto en este ciclo de conferencias, poblaban los palacios reales y también las casas particulares. Quizás, por esa falta de empatía estética hacia lo flamenco, el propio Sigüenza alabará las obras de Roger van der Weyden que están en el Escorial, como el Calvario y el Descendimiento, pero sin hacer mención del autor. En cuanto al Descendimiento, además de valorar la captación emocional que se logra en la pintura, únicamente se dice que está valorado en aquella manera alemana o flamenca, si bien lo describe apropiada y muy detalladamente. Y cuando menciona el Calvario, la única mención a un artista es para recordarnos que esa importante pintura había sido copiada por un artista más cercano a su momento, como era Navarrete el Mudo. Pero del original, del autor de la obra original, nada se dice. Esa laxitud o desconocimiento o desinterés sobre los autores flamencos se evidencia asimismo en una alusión indirecta a Quentin Metsys, autor de un San Jerónimo,
que se dice realizado por un herrero de Flandes, jugando con una vieja tradición apócrifa por la cual se creía que Metzeis había sido originariamente herrero. Otro ejemplo de esa progresiva pérdida del conocimiento o desafección hacia los creadores neerlandeses antiguos lo supone la visita que Cassiano dal Pozzo hace al Escorial en 1626. Cassiano, un gran aficionado al arte y un grandísimo coleccionista del barroco, viajó a España junto al legado papal, que luego va a ser junto al representante del Papa, visita el Escorial y en un detallado diario de su viaje describe las pinturas, pero confunde a Bruegel con el Bosco. Habla de los caprichos de Bruegel en vez de los caprichos del Bosco. ¿Quién sabe si, confundido por sí mismo o por el que le hiciera de Cicerone en el Escorial? Es cierto que a Bruegel se le considerará, a Peter Bruegel, un nuevo Bosco, pero es evidente que lo que Cassiano vio en el Escorial no eran obras de Bruegel, eran obras del Bosco. Además del Bosco, de nuevo, cita únicamente a Michel Coxy, en una ocasión aludiendo a una piedad. Como Sigüenza, el propio Cassiano alabará las dos principales pinturas de Van der Weyden en el monasterio, pero de nuevo sin alusión alguna a quiénes fueron sus creadores, o quién fue su creador, mejor dicho. Del Descendimiento valora la actitud de los personajes y lo menciona como de estilo alemán, en general, mientras que del Calvario sí, lo pondera, diciendo que a una distancia de 2/3 de ella no hay quien no entienda o no hay quien no lo juzgue de gran belleza. Es decir, valora la capacidad, pero valora la pintura, pero desconoce o ignora o prescinde de mencionar quiénes fueron sus autores. En los años siguientes, en las fuentes que describen las pinturas del Escorial, sigue esa misma tendencia, quizás exacerbándose. El Bosco y Coxy, junto con Durero, son generalmente los únicos autores que se citan en las descripciones del Escorial en el siglo XVII. Algunas de ellas anónimas, como una que se encuentra en la Biblioteca da Ajuda, en Lisboa, en la cual su autor, que desconocemos quién es, muestra cierta frustración, en no pocas ocasiones, al reconocer la calidad de la pintura flamenca, pero ignorar sus autores, y utiliza fórmulas como pintura antigua flamenca, no se sabe cuya mano es. En este caso lo dice de los desposorios del maestro de Flemal. Bueno, en este caso es que ni siquiera hoy sabemos realmente cuál es la mano que hizo esta pintura, con certeza. Pero es interesante esa progresiva pérdida. Más llamativo en esta misma fuente, en esta descripción anónima del Escorial de mediados del XVII, es la alusión al Calvario de Van der Weyden, que se encontraba en el Escorial, que lo describe en la sacristía, sin decir el autor, por supuesto, y describe otra pintura que hay sobre el Calvario, esa de Esis. Ignora quién es el autor, pero se fija en una cuestión. Dice, es esta pintura el remate del retablo que hay ahora en la capilla del Palacio Real de Madrid y es de la misma mano, aunque no sabemos quién es. Es decir, se da cuenta perfectamente que las 3 figuras de la de Esis de Gossaert son exactamente las 3 figuras que culminan la copia que Michel Coxy hizo del altar de San Bavón y que efectivamente se encontraba a mediados del siglo XVII en la capilla del Alcázar, donde estuvo hasta que Velázquez la sacó. Es decir, este desconocido descriptor del Escorial está aludiendo a artistas fundamentales, a Royer van der Weyden, a Jan Gossaert, a Jan van Eyck, al propio Michel Coxy, y a pinturas fundamentales, pero desconociendo absolutamente quiénes son los autores de estas obras. De igual manera, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y en sus varias ediciones, describiendo el monasterio, el Jerónimo Francisco de los Santos volverá a citar apenas los mismos autores de siempre. En la edición del 67, hay varias ediciones de la descripción del monasterio por parte del Padre Santos. En la edición del 67 menciona el Calvario de Van der Weyden, pero como una obra del mudo, delatando el olvido que había caído sobre la autoría de tan admirada obra. Y, por supuesto, menciona al Bosco. Y en la edición del 81 repite lo mismo, añadiendo una alusión a Michel Coxy, del que dice, o al que describe en ocasiones como imitador de Andrea
del Sarto, es decir, de nuevo se vuelve a Michel Coxy como un artista muy cercano a lo italiano, pese a ser neerlandés. Y a lo sumo, bueno, pues algunas alusiones al Bosco, al que cita como el bosque, ya perdiendo un poco la noción de quién es el autor, también aparecen en las obras, en las descripciones de santos. De hecho, cuando Francisco de los Santos, al final de su magna obra, enumera a los autores de las obras, de las pinturas que están en el Escorial, solo cita al Bosco y a Michel Coxy, junto a Durero. Eso sí, Durero siempre va a estar presente. Y esto es muy interesante porque cita a Durero precisamente como el autor de este Calvario, que hoy está en el Museo del Prado, y lo cita como Durero por este falso anagrama que tiene la pintura. Y que es un anagrama añadido, al menos desde 1600. Ya en 1600 se cita esta obra como una obra falsamente considerada de Durero cuando no lo es. Es una pintura de alguien que trabaja en Brujas a principios del siglo XVI. En cualquier caso, lo interesante es centrarnos en la figura de Durero. Este va a ser otro de los grandes problemas de las fuentes documentales, sobre todo en el siglo XVII, respecto al reconocimiento de la pintura flamenca y de la pintura neerlandesa. La generalización, en torno a unos pocos autores, especialmente Durero, de mucha de esa pintura nórdica. En ocasiones esas atribuciones a Durero están justificadas, como es el caso de esa obra, por el falso anagrama. Pero es que, fíjense, todas estas obras, y todas hechas por los artistas que están aquí consignados, fueron en algún momento a lo largo de los siglos XVII y XVIII los inventarios reales atribuidas a Durero. En algunos casos, algunas veces tan sorprendentes como este retrato de un niño de la familia Medici, hoy entendemos realizado por Bronzino. A Durero se le atribuye muchas obras que tienen aspecto nórdico, algo que sucede también con Lucas van Leyden, a quien se conoce en España como Lucas de Holanda, y a quien también se le atribuyen muchísimas obras de sabor nórdico, de sabor neerlandés. Es probable, tanto que en el caso de Durero como en el caso de Lucas van Leyden, que la razón sea la profusión de las estampas de estos dos autores que circulaban en este momento. Había muchas estampas de Durero y de Lucas van Leyden que están perfectamente firmadas. Esas estampas reproducían escenas evidentemente nórdicas y, por tanto, todo lo nórdico se suele atribuir a estos dos autores precisamente porque se desconoce quiénes eran. Esto es algo que en el fondo confiesa muy bien alguien como Antonio Pons ya en 1788, cuando describiendo una pintura neerlandesa que está en la Cartuja de Miraflores, precisamente dice que está hecha en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Holanda, es decir, a Lucas van Leyden, por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo. Es decir, como no sabemos quién es, como no entendemos de esta pintura, la solemos atribuir a Lucas de Holanda. Y esto es algo muy interesante. La pintura neerlandesa, la pintura flamenca antigua de los siglos XV y los XVI, es una pintura cuyos autores prácticamente se desconocen después de ese momento. Incluso saliendo de los inventarios reales y de las descripciones de los reales sitios, un conjunto documental tan valioso para los historiadores del arte como son los repertorios de colecciones particulares en la corte madrileña en el siglo XVII, que publicaron Marcus Burke y Peter Cherry hace ya mucho tiempo y que recoge infinidad de colecciones de la corte, en esos registros apenas aparecen nombres neerlandeses en el siglo XVII. El Bosco es un artista que, de nuevo, aparece en muchas ocasiones. Hasta 10 coleccionistas confiesan tener entre sus propiedades obras del Bosco, pero presuntamente, o incluso a veces reconocidamente, son copias o son obras hechas a partir de las de el Bosco. Incluso, más allá del Bosco, apenas se citan artistas de los siglos anteriores. Solo comparecen los nombres de Van der Weyden y Van Eyck, y de una manera absolutamente singular. Del primero, de Van der Weyden, poseerán pinturas un militar como Francisco González Cosío en 1671, de la cual ni siquiera se cita el tema, o la condesa de Paredes de Nava en el año 79, que decía poseer una adoración de los reyes a la manera de Roger, nada más. Mientras que de Jan van Eyck, apenas Miguel de Salamanca, un relevante coleccionista que era inspector de la Armada de Flandes, que estaba muy bien relacionado, que había colaborado con el cardenal Infante, que a su vez fue gobernador de los Países Bajos, dice tener una especie de retablo, un tríptico de la
en la que se representa la presentación con San Jerónimo y San Antonio en las puertas laterales. Pero más allá de estas dos brevísimas y singulares y no identificadas pinturas, nada más de estos artistas ni de cualquier otro se cita en los registros, en los repertorios de inventarios de colecciones de pintura en el Madrid del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, publicados por estos dos autores. Y eso es fundamental. Por todas esas razones que acabamos de exponer y que evidencian, insisto, esa pérdida constante del interés por la pintura neerlandesa antigua, y especialmente por el conocimiento de los autores que habían sido antes, y como hemos visto en estas conferencias, coleccionados y patrocinados, es por lo que destaca en pleno barroco la figura del marqués de Leganés. Probablemente el principal coleccionista de pintura de la primera mitad del siglo XVII. Y no solo porque Leganés, como vamos a ver, posee relevantes ejemplos de pintura neerlandesa antigua, realizada en los 2 siglos anteriores, sino especialmente, y sobre todo más especialmente, porque su inventario delata el conocimiento de esos artistas, de los artistas que realizaron esas pinturas. Pues en este caso sí, en su inventario, muchos son los nombres de pintores neerlandeses tempranos que comparecen. Perdón. Pero ¿quién fue el marqués de Leganés? El que entendemos es el gran coleccionista de la primera mitad del XVII. Su nombre era en realidad Diego Mesía Dávila y Guzmán, pertenecía a la baja nobleza castellana y es realmente un advenedizo dentro de la nobleza. Solo en su edad madura alcanzó este título nobiliario, el marquesado de Leganés, y en ese momento se cambia el nombre a Diego Felípez de Guzmán, para ese Felípez es en adulación del rey Felipe IV, bajo cuyo reinado triunfó como militar y como político. Leganés, como nos vamos a referir a él, aunque insisto, es un título que solo conoció o solo recibió cuando tenía casi 50 años, se había criado en los Países Bajos en los años del cambio de siglo XVI al XVII. Allí, siendo muy joven, había acudido acompañando a su madre, que fue dama de la infanta Isabel Clara Eugenia, cuando ésta, la infanta, fue para casar con el archiduque Alberto y asumir juntos el gobierno de los Países Bajos, por orden, evidentemente, como sabemos, de Felipe II. En su juventud, en los Países Bajos, Leganés fue paje del archiduque Alberto, se formó como cortesano, tuvo los primeros éxitos militares en un momento de bastantes guerras, de bastantes problemas militares en los Países Bajos, pero después va a coincidir su estancia allí con un momento de paz y de esplendor de las artes que fue claramente patrocinado y potenciado por los propios archiduques. Por ejemplo, es un momento en el que relevantes artistas eclosionaron y, sobre todo, relevantes cuestiones relacionadas con la pintura flamenca. Es el momento, por ejemplo, en que surge la figura de los coleccionistas de arte que quieren mostrar sus colecciones a través de representaciones como las que tienen a la derecha, las que se muestran en interiores burgueses las propias colecciones de personajes como Cornelis van der Geest o Nicolas Rocox. Y Leganés se forma en el momento que surgen esos coleccionistas y va a intentar emularles como aficionado, como coleccionista. Y por otro lado, esas primeras décadas del siglo XVII en los Países Bajos va a ser el momento en que eclosiona Rubens como el gran pintor flamenco de todos los tiempos, de hecho. Aunque la faceta como aficionado a la pintura, al coleccionismo de pintura de Leganés solo está documentado cuando ya ha regresado de los Países Bajos, es evidente que esos primeros años allí le ayudaron a formarse como aficionado, como coleccionista. Es bien sabido que Leganés fue el gran promotor de Leganés en la corte madrileña, ahora lo vamos a ver, pero también que poseyó obras y protegió a otros artistas del barroco, artistas y obras que muestro aquí rápidamente: Jan Bruegel, Anton van Dyck, Caspar de Crayer, Franz Schneider, Paul de Vos, Peter Snyders, Jos de Montper, Gerard Segers, etcétera, etcétera. Artistas y obras que algunas de ellas están hoy en el Museo del Prado. En la década de los años 20, Leganés es reclamado a la corte por el conde duque de Olivares, el valido del joven rey Felipe IV, y es cuando inicia esa fulgurante carrera política y militar. Será el
el momento de mayor éxito, a la par que su mejor momento como coleccionista. Él será, como hemos dicho, el gran promotor de Rubens en la corte, el que defiende que se acepte a Rubens no solo como un pintor, sino también como un diplomático en la corte madrileña cuando Rubens viene en el año 28, y va a influir claramente en el gusto del rey por este artista. Leganés fue el que donó a Felipe IV la Inmaculada de Rubens, que hoy está en el Museo del Prado y que todos ustedes conocen, y que es la única ocasión en la que el artista flamenco relaciona, o pinta, mejor dicho, este tema, la Inmaculada, específicamente española. El éxito político de mano del conde duque de Olivares va a llevar a Leganés, entre otros destinos, a permanecer en la década de los 30 al frente del gobierno de Milán. Un destino nada inocente para alguien aficionado a la pintura, pues Milán era en ese momento el punto de unión entre España, los Países Bajos e Italia. Y desde el punto de vista del interés por la pintura era un sitio estratégico, pues muchas obras, tanto italianas como nórdicas, vienen a España a partir o a través de Milán. Una faceta muy relevante y muy desconocida del marqués de Leganés es su interés por la pintura italiana, algo que sobre lo que no se ha puesto mucha atención. Y no solo de los artistas más o menos conocidos en la España del momento, sino que Leganés poseía obras, sí, de Tiziano, de Tintoretto, de Rafael, pero también de Andrea del Sarto, de Correggio, de Daniele da Volterra. Esta pintura de Daniele da Volterra del Prado fue propiedad del marqués de Leganés. Él es el primer poseedor conocido de esta obra. Es decir, poseía pintura del 16 italiano. Pero la estancia en Milán también potencia otros intereses como coleccionista. Por ejemplo, Leganés fue uno de los grandes aficionados a la pintura leonardesca del momento, de la mitad del 17. Obviamente ya había muerto Leonardo, lo leonardesco estaba sufriendo un revival en este momento en el norte de Italia. Leganés y otros personajes coleccionan obras de Bernardino Luini, del Salai, de Cesare da Sesto, de Gianpetrino y otros, como digo, leonardescos. A la vez que desde Milán patrocina y ampara y colecciona obras de los artistas contemporáneos, artistas lombardos como Ambrosio Figino, como El Cerano, como Giulio Cesare Procaccini o Camillo Procaccini, obras que atesoró y que llegan luego a España. Y finalmente es necesario llamar la atención de Leganés como aficionado por algo también muchas veces olvidado, por sus intereses por la pintura italiana contemporánea. Leganés poseía obras estos tres ejemplos de abajo son claros, obras de Orazio Gentileschi o de Guido Reni, además de obras, por ejemplo, de Francesco Barbieri el Guercino. En definitiva, para acabar con esta presentación de la importancia de Leganés como coleccionista de pinturas, es bien conocido que el marqués de Leganés fue el principal coleccionista y aficionado a la pintura de la corte madrileña del barroco, de la primera mitad. Leganés murió en 1655 y en ese momento el inventario de su colección lista unas 1.500 pinturas. A pesar de todo ello, o quizás incluso debido a todas esas manifestaciones como coleccionista que acabo de mencionar, una cuestión que nunca se ha puesto de manifiesto con suficiente fuerza es la posición de Leganés como aficionado o personaje interesado en la pintura neerlandesa antigua, una faceta en la que se sitúa, como hemos visto, como una absoluta isla en el panorama coleccionista del Madrid del mundo barroco, ¿no? de la corte de Madrid en el barroco. Dado, como hemos visto hace un momento, el menguante interés por los artistas neerlandeses tempranos que se produce en este momento. Y Leganés, pues, Leganés conocería claramente la obra de estos artistas. Cuando estuvo en los Países Bajos, en el cambio de siglo, es el momento en que más se valora allí una obra tan fundamental como el altar de San Babón de los hermanos Van Eyck, hasta el punto de que no se deja a los pintores copiar esa obra, como había sucedido antes. Y Leganés va a poseer muchas pinturas o va a conocer muchas obras interesantes que va a atesorar y que va a traer a España. Y eso es justo lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué es o cuáles eran los intereses, las obras, mejor dicho, que el marqués de Leganés tenía en esa espectacular colección
de hasta 1.500 pinturas en la mitad del siglo XVII madrileño, respecto a la pintura neerlandesa antigua. El artista mejor representado en su colección, a tenor de las menciones en la documentación, será Roger van der Weyden, de quien se aporta el nombre en al menos 4 ocasiones, a diferencia de lo que hemos visto hace un momento. Destaca una primera Virgen con el Niño rodeada de santos, Niño San José y 2 santas, una obra cuyo número de colección muy bajo, es la obra número 5, entendemos que es una de las primeras que entró en su colección y valorada en 2.400 reales, un valor elevado para este momento, lo que hace entender que era una pintura verdaderamente relevante, pero sin embargo, por lo genérico de la descripción, no ha podido ser identificada actualmente con ninguna pieza que haya sobrevivido. Pero es interesante que poseyera una pintura tan llamativa. Otra de las pinturas atribuidas a van der Weyden es una escena mariana descrita como Nuestra Señora con diferentes figuras a la puerta de un templo. Una descripción que durante mucho tiempo se identificó con el matrimonio de María, del maestro de Flemal o Robert Campagne, que se encuentra en el Museo del Prado. Durante mucho tiempo se pensó que esta pintura del Prado pudiera ser la que tenía Leganés. Esto hoy hay que descartarlo, pues la pintura del Prado está perfectamente documentada en el Escorial desde que la donó Felipe II. Lo que Leganés tendría, sin embargo, sería una copia o una versión de una pintura muy similar a esto. Pero esto ya es relevante. Tenía las obras que habían sido coleccionadas por Felipe II y donadas al Escorial, o al menos obras parecidas. Por otra parte, la coronación de la Virgen de manos de 2 ángeles, descrita en el inventario, es una obra que tampoco hemos podido identificar porque hay muchas pinturas con esta misma iconografía relacionadas, pintadas, mejor dicho, en los Países Bajos, sobre todo alrededor de la figura de un artista como es Gerard David. Les muestro este ejemplo de la coronación de la Virgen por 2 ángeles, que está en el Metropolitan, pero hay muchas versiones de otros artistas derivados de Gerard David, como Ambrosius Benson o Rembrandt. Durante mucho tiempo intenté probar que esta versión que se encuentra en el Prado, atribuida a un seguidor de Gerard David, fuera la que poseyó el marqués de Leganés. Pero dado lo laxo de la descripción y no hay una manera de probar documentalmente que este objeto es esa Virgen con Niño coronada por 2 ángeles que poseyó, atribuida a Roger van der Weyden, que poseyó el marqués de Leganés. Una pena. Además de esas 3 obras de van der Weyden, atesoradas muy pronto, se cita al autor también como el pintor de un tríptico compuesto de una tabla central que representaría la Anunciación y 2 laterales con pasajes de la Virgen. Uno era la Visitación, el otro no se cita en la documentación. Pero lo relevante, pese a que no se ha podido identificar tampoco, es que fue adquirida esta obra atribuida a van der Weyden después de 1642. Es decir, que muestra cómo en la mitad del siglo XVII, en pleno barroco, Leganés, ya desde España, que era donde estaba en ese momento, adquiría obra de los primitivos flamencos, de los primeros artistas neerlandeses, y la coleccionaba en nuestro país. Se desconoce si se trata de una adquisición hecha en el mercado madrileño, a otro coleccionista local, o una importación a través de los agentes de los Países Bajos, pero sigue coleccionando pintura neerlandesa antigua en plena mitad del siglo XVII, en pleno mundo barroco. Incluso, en este caso, se sabe que dona esa pintura a su muerte al abad Spínola, no sabemos quién es, pero de nuevo vemos a Leganés como un divulgador del gusto por los artistas neerlandeses antiguos a mediados del siglo XVII. Más allá de la pintura de Roger van der Weyden, el otro pilar del arte neerlandés antiguo, mencionado en la colección Leganés, es Jan van Eyck, como no podía ser de otra manera. Solo se cita a Jan van Eyck en una ocasión en el inventario del marqués de Leganés, como el autor de una representación del Salvador. Se trataría sin duda de alguna versión de la popular representación de la cabeza de Cristo realizada a partir de una reliquia que en el siglo XV alcanza a los Países Bajos, que tiene el duque de Borgoña, Juan sin Miedo, y de la que se conocen varias versiones atribuidas a seguidores directos de Jan van Eyck y sobre todo multitud de versiones de otros artistas posteriores, Quentin Metsys, Petrus Christus o incluso Albrecht Bautz.
Por lo tanto, es muy difícil identificar cuál era la obra que poseía Leganés. Pero sin duda se trata de un ejemplo llamativo de una iconografía muy relevante. Hay dos cabezas similares actualmente en España, una citada en la colección Adanero, otra citada en la colección de los duques de Infantado, y bueno, aunque lo estudié, fue imposible vincular ninguno de esos dos objetos con la pintura que poseyó el marqués de Leganés originariamente. Por otro lado, y después de lo dicho antes sobre el interés sobre el Bosco en el siglo XVII, no nos sorprende que este sea el artista más veces mencionado en la colección Leganés, Hieronymus Bosch. Hasta 10 pinturas se atribuyen al Bosco en la documentación, en el inventario de la colección, pero sin embargo es muy llamativo comprobar, y lo vamos a ver ahora mismo, como la mayoría de estas pinturas probablemente serían obras realizadas por seguidores del Bosco, como Jan Mandain o Peter House, a tenor de las descripciones y de los cuadros identificados. Es decir, Leganés o los responsables de la colección parece que no hubieran hecho caso de algo que ya nos ha aparecido en este ciclo de conferencias, aquella advertencia que un aficionado tan sutil como Felipe de Guevara mencionaba respecto a la posesión de obras del Bosco. Ya advertía sobre la circulación de pinturas falsamente atribuidas al Bosco, que no eran más que falsarios. Como vimos muy bien, lo he dicho en la colección de Elena Dueñas, en la conferencia de Elena Dueñas que inauguró este ciclo. Guevara, en sus comentarios de la pintura, criticaría la proliferación de artistas que reproducían los monstruos y las figuras imaginarias del Bosco de manera indiscriminada, sin atender a la profundidad de su simbolismo. También aludía Guevara a cuadros con esta estética bosquiana que mantenían falsas inscripciones y firmas del autor sin ser realmente obras de mano del Bosco, sino falsificaciones. Y mencionaba también cómo incluso a veces se ahumaban estas figuras para darle la apariencia de antiguas. Eso parece ser el caso de Leganés. Las palabras de Guevara son muy útiles de cara a interpretar la presencia abrumadora de la pintura del Bosco en la colección del Marqués de Leganés. De hecho, lo primero que llama la atención cuando vemos las pinturas que poseía es su descripción prácticamente en serie, su mención consecutiva, su sentido serial. Hasta cuatro obras se describen inicialmente, ¿no? Algo que parece más bien responder a una adquisición en bloque sin atender demasiado a la profundidad de las obras. Se afirma de estas 4 pinturas, además, que son láminas, es decir, probablemente hechas sobre cobre, y que son pinturas de pequeño tamaño, lo cual indica que quizás no sean obras originales, sino se valoran tienen poco valor, 132 reales, 50, una de ellas incluso, la última. Representaban, sin embargo, argumentos relacionados con ciertas obras del Bosco, efectivamente, o sus seguidores, una ciudad en llamas, una arboleda con figuras, un paisaje probablemente tormentoso, un incendio, pero claramente serían obras pintadas por alguno de los innumerables y anónimos seguidores del Bosco. Es muy llamativa esa reiteración, por ejemplo, algunos temas como la ciudad en llama, descrita a veces como una ciudad de Sodoma, que se repite en esta otra pintura, descrita un poco después en el inventario de Leganés. En cualquier caso, este tipo de escenas, como vimos antes, no eran infrecuentes entre los coleccionistas españoles del XVII, lo hemos visto, y responden a ese tipo de obras habituales en el coleccionismo barroco respecto a un artista tan icónico como era el Bosco, y que podían haber sido hechas por cualquier otro artista, incluido Bruegel el Viejo, o Bruegel el Joven, que reproduce las obras de ese nuevo Bosco como se consideraba a su padre Bruegel el Joven. Pero en cualquier caso, pinturas bosquianas, no verdaderas obras de Hieronymus Bosch. Esto se puede extrapolar a una más, descrita en el inventario como casa con lagunas y disparates. Imposible identificar de qué obra se trata, dada la cantidad de pinturas similares, en este caso he puesto el ejemplo del Museo Lázaro Galdiano, que tienen ese tipo de aspecto. Sería muy interesante hacer un estudio en profundidad de la presencia de las obras y las iconografías del Bosco a través de la innumerable cantidad de pinturas bosquianas que existen todavía hoy. A pesar de esas escenas prototípicas y que no han podido ser identificadas con precisión y debido quizás en ocasiones a lo laxo de la descripción y a la extensión de temas similares,
Algunas de las pinturas presentes en el inventario sí pueden ser relacionadas más o menos de manera precisa con obras concretas existentes en la antigüedad. Por ejemplo, se cita en los inventarios cómo Leganés tenía una expulsión de los mercaderes del templo, cuyo autor es el Bosco, aunque no se dice en el inventario original del siglo XVII, sino en un inventario posterior de uno de sus herederos, pero descrita con el mismo número, el 333, y que, en cualquier caso, pues, por el tema y por esa cita al autor, a ser el Bosco su autor, se puede relacionar, que no identificar de manera concreta, con alguna de las muchas versiones del tema de la expulsión de los judíos que se conocen realizadas por seguidores del Bosco. Les enseño algunos ejemplos que están en Glasgow o en Copenhague. Evidentemente, Leganés tendría una pintura similar a estas, pero no podemos identificar de cuál se trata. Pero serían obras realizadas generalmente por sus seguidores, Peter House o Jan Mandane. De hecho, Jan Mandane es el autor de la siguiente obra descrita en el inventario como Boda de villanos con diferentes y extravagantes figuras, igualmente bajo atribución al Bosco, dice de la misma mano, la obra anterior era del Bosco, pero que se ha identificado actualmente por el número de la colección que aparece todavía pintado en la tabla con esta obra que se encuentra en el Museo de Bilbao y que se atribuye a Jan van Dijk. Una pintura muy valorada en el inventario, 1.500 reales, era la más estimada de todas las obras del Bosco que poseía Leganés y que, sin duda, prueba que lo que tenía Leganés bajo la atribución al Bosco eran obras bosquianas. Otro ejemplo sería ese Ecce Homo de mano de Jerónimo, citado poco después, imposible identificarlo dada la profusión de obras con esta iconografía que realizó el propio Bosco. Quizás fuera una de las más conocidas, de las más relevantes, quizás fuera una obra realmente autógrafa, pero imposible, de nuevo, de identificar con certeza. Y esa es la gran conclusión a partir de la colección de Boscos de Leganés. Ya mencionábamos antes cómo el Bosco era uno de los artistas del siglo XV por el cual se mantiene un activo interés en el mundo del barroco, pero presumiblemente a través de estas obras probablemente bosquianas. Ya hemos mencionado cómo, bueno, lo hemos visto de pasada, coleccionistas como el conde de Lemos, el marqués de Humanes, el conde de Benavente, tienen en sus inventarios obras que aparecen descritas como infiernos, incendios de Troya, tormentas y sobre todo, o tablillas con disparates o tentaciones de San Antonio, una iconografía específicamente del Bosco, pero que probablemente no fueran más que obras pintadas por sus seguidores. Y digo esto porque Leganés tiene también unas tentaciones de San Antonio, que es quizás uno de los temas más habituales entre el Bosco y sus seguidores, de los cuales en algunos casos se han podido identificar los nombres, ¿no? Estas tentaciones de San Antonio del Prado están atribuidas a Jan Coek van Aels. Jan van Dijk es otro autor de unas tentaciones de San Antonio con ese sabor bosquiano. Pero lo más relevante es eso, cómo Leganés no sería ajeno no solo a la posesión, sino a la posibilidad de adquirir obras con acento bosquiano, incluso a mediados del siglo XVII, en pleno mundo barroco. De hecho, y ya acabo, esas tentaciones de San Antonio que tiene Leganés las adquiere con seguridad después del año 42, después de 1642. Es decir, y siempre desde Madrid, en ese momento Leganés está en Madrid. Es, de nuevo, una ejemplificación de cómo se interesa por la pintura neerlandesa antigua, en este caso del Bosco, en pleno, hacia la mitad del siglo. Y bueno, saliendo de la figura del Bosco y entrando en otros artistas que posee Leganés de este entorno de los Países Bajos, veamos también la obra de artistas más propios del siglo XVI, ¿no? Más cercanos a ese ambiente humanista o renacentista. La primera, empezando por ejemplo, Jan Gosaert, conocido como Mabuse. La primera alusión a una obra de Mabuse en la colección, de la que se afirma además ser una copia, no ha sido identificada, se describe como una virgen con el niño arrimada a un edificio, no hemos podido localizarla, pero es evidente que sería una obra similar a esta de Jan Gosaert, que procede del Escorial, o incluso a la Virgen de Lovaina de Barenfa-Orly, que durante muchos años, hasta el siglo XIX, se pensó que era una obra de Gosaert. En cualquier caso, muestra cómo Leganés, respecto a Gosaert, estaba coleccionando o poseía pinturas muy cercanas en cuanto al tema y a la descripción a las obras que estaban siendo coleccionadas o habían sido coleccionadas por Felipe II en el Escorial. Más plausible, a causa de su detallada descripción, es esa identificación
o en la identificación de la segunda escena de este tipo que se cita en la colección Leganés. Una imagen, dice el inventario, una imagen de Nuestra Señora con el niño en los brazos que tiene en la mano derecha un rosario. Una descripción que es muy tentador relacionarla con la magnífica pintura de Gossard que se encuentra en el Metropolitan Museum en Nueva York. Pero, sin embargo, no es posible hacerlo porque ese modelo iconográfico de Gossard fue utilizado por él y por su taller y por sus seguidores en una cantidad ingente de ocasiones. Esto impide la identificación exacta de la obra descrita en el inventario Leganés con cualquiera de los ejemplos que se conocen hoy en día. Y esto es algo muy importante. Aprovecho para llamar la atención sobre un error en el que se cae repetidamente por parte de los estudiosos del coleccionismo: identificar las entradas de los inventarios con las obras más famosas que describen o que responden a esa misma descripción, sin abordar la posibilidad de que se esté describiendo una copia o una versión posterior. Es necesario un dato mucho más contundente para relacionar una entrada de inventario con un objeto que ha sobrevivido. En su caso, un número de colección, como hemos visto que sucede en algunos casos de las obras de Leganés. Por ejemplo, esa pintura de Jan Mandain de Bilbao, que gracias al número hemos sabido que es exactamente la que poseía Leganés. En este caso, evidentemente, hemos de renunciar a identificarlo, pero sí que Leganés poseía, evidentemente, una pintura similar a cualquiera de estas, o incluso, ¿por qué no?, esta misma, pero imposible de probar. Avanzando en los artistas, es muy excepcional el caso de la única pintura atribuida a Lucas van Leyden, conocido en España como Lucas de Holanda, en la colección del Marqués de Leganés, una adoración de los magos. La ausencia de datos sobre esta obra, lo laxo de la descripción y la gran cantidad de pinturas, de nuevo, bajo esta iconografía, la adoración de los magos, que se conocen, realizadas por Lucas van Leyden, su taller o sus seguidores, hacen de nuevo imposible la identificación de la entrada del inventario con una obra existente en la actualidad. Pero, dado que es una única ocasión en la que se describe a Lucas van Leyden en el inventario, qué duda cabe que Leganés sí que poseyó una obra de Lucas van Leyden, a diferencia de esas otras alusiones a van Leyden que sucedían en el siglo XVII en España al describir obras que realmente tuvieran un aspecto nórdico. O solo una obra de un artista tan importante es probable que fuera efectivamente una obra. Es decir, es probable que Leganés fuera el único coleccionista que de verdad poseía una obra de Lucas van Leyden en nuestro país en el siglo XVII. Y de nuevo, es interesante el hecho de que es una obra comprada con posterioridad al año 42, es decir, en el momento en el que Leganés está ya en la corte de Madrid y que presenta de nuevo, este dato presenta de nuevo a Leganés como alguien muy activo en el mercadeo, no sé si en la pintura, en el coleccionismo, en la difusión o en el interés de pintura neerlandesa antigua en la corte del barroco. Por otro lado, otro artista muy frecuentado por parte de los primeros aficionados a la pintura del arte flamenco y que hemos visto en este ciclo de conferencias fue Joaquim Patinir, incluido las grandes obras de Patinir que llegaron a la colección de Felipe II. En el caso de Leganés solo se citan 2 obras de Patinir en su colección. En el primer caso es un paisaje con unas figuritas a caballo, muy difícil de relacionar con cualquier ejemplar, pero a diferencia de eso, también poseía una obra descrita como un ermitaño orando, debajo de una montaña y un árbol y unas peñas y arboledas que responden a un tema muchas veces pintado por Patinir, pero también por otro artista como Henri Met de Blaise, muy cercano a Patinir y que de nuevo arrojan una cierta sombra de duda sobre cuál era realmente el objeto que tenía Leganés. Pero que en cualquier caso muestran a Leganés interesado por este tipo de pinturas y reconocedor de los autores que habían hecho este tipo de obras, incluido, por supuesto, Patinir. Si la presencia de la obra de Patinir, un artista tan relevante, en la colección Leganés queda un tanto in albis, no sucede lo mismo con la otra gran figura de la producción artística de Amberes en la primera mitad del siglo XVI, como es Quentin Metsys. Hasta 10 obras aparecen atribuidas al maestro Quentin, que es como se cita muchas veces a Metsys en la colección. Aunque, como vamos a ver, solo una de ellas ha sido identificada con seguridad, con un objeto que existe, la mayoría responden a representaciones muy conocidas de este artista, de Metsys, de las que, por tanto, las obras de Leganés serían segundas versiones, obras del taller o copias posteriores. Pero no importa mucho, porque lo relevante son las iconografías que tuvo. Me explico.
Llama la atención la presencia de al menos dos pinturas distintas con idéntico argumento, en el que se representa el tema de la usura a través de pinturas que son aludidas como representaciones de banqueros contando dinero o anotando en libros de cuentas. Leganés poseía, como digo, dos obras bajo este tema, atribuidas a Quentin Metsés, cuya meticulosa descripción permite relacionarlas, que no identificarlas, con algunos de los mejores ejemplares que se conocen, como el del Louvre o el de la colección Vaduz, de la colección del duque del príncipe de Liechtenstein en Vaduz, aunque hoy está en Viena, o otro ejemplar y similar al de la derecha que se encuentra en la colección de la reina de Inglaterra. Algo similar a esto poseía el marqués de Leganés. No hemos podido identificar la pintura, pero sí el tema, y eso es realmente interesante. Porque más allá de la precisa identificación con una pintura que se conserva en la actualidad, lo que se evidencia es que Leganés está coleccionando pintura de Metsés que era muy querida y estimada por los aficionados a la pintura de la primera mitad del siglo XVII en los Países Bajos, como Nicolas Rocox, que en cuya representación de su colección aparece, como ven a la derecha, una pintura representando el mismo tema de los banqueros. Es decir, Leganés está repitiendo las prácticas como coleccionista que había aprendido en los Países Bajos en las primeras décadas del siglo XVII. Esta circunstancia se repite en la posesión por parte de Leganés de otra obra de Metsés, con una iconografía muy reconocible, Nuestra Señora con el niño besando el niño besando a la Virgen, muy similar, que sería muy similar a la que, lo ven a la izquierda, el importante coleccionista flamenco Cornelis van der Heijs está mostrando a los archiduques Alberto e Isabel en esa pintura en la que Cornelis van der Heijs lo que hace es directamente presumir de su colección de pinturas a través de un ejemplar único o excepcional de las creaciones artísticas de Quentin Metsés. Leganés podría tener una obra similar a esta, pero lo importante es que de nuevo está repitiendo las pautas como coleccionista de los aficionados flamencos. Aquí ven a Cornelis van der Heijs, que no es casual que se interesara por la figura de Quentin Metsés. Leganés podía tener un ejemplo similar o una copia de la que aquí les está enseñando a los archiduques Alberto e Isabel, orgullosamente van der Heijs, o cualquiera de las otras versiones que Quentin Metsés hizo y que representan a la Virgen o el niño besando a María. No importa, lo importante es que tiene pinturas de Metsés, como Cornelis van der Heijs. Y Cornelis van der Heijs, junto a Rubens, por ejemplo, son los que recuperan la figura de Quentin Metsés en las primeras décadas del siglo XVII, 100 años después de que naciera el artista. Se entiende que Metsés es el origen de la escuela de Amberes y se valora mucho a este artista, y tanto van der Heijs como Rubens pagan, por ejemplo, en los años 20 el epitafio que hace honor o que reconoce la figura de Metsés. Por eso es importante que Leganés está mostrándose como un coleccionista absolutamente contemporáneo en su afición a Metsés. Hay más ejemplos de la obra de Metsés en la colección Leganés, otra Nuestra Señora con el niño en brazos, que no ha podido ser identificada, a la cual apenas podemos traer conclusiones, pero sí de este otro capítulo de los modelos de Metsés que están siendo coleccionados también por Leganés. Me explico. Leganés poseía esa obra conocida como Dos viejos de mano del maestro Quentin. El uno tiene un rosario en la mano izquierda y el otro enclavijada en las manos. Es decir, una representación evidente del tema de los ancianos orando, de la cual se conocen muchísimas versiones. No hemos podido identificar la descripción con una obra concreta, pero da lo mismo. Lo importante es la fama de la composición de Metsés, que era muy extendida en la época, y sobre todo su lectura moral. Porque la referencia a estos dos monjes o ancianos rezando tiene un cierto sentido satírico, evidente, y una profunda relación con lo que Erasmo de Róterdam, en su Elogio de la locura, sobre lo que está argumentando en torno a la diferencia entre el ser y el parecer. En este caso, entre el orar con convicción y el parecer que se quiere orar, el parecer una persona devota. Es decir, esta obra representa un postulado erasmista evidente, muy propio de ese mundo humanista en el que crece Quentin Metsés, insisto, que 100 años después está siendo coleccionado por Leganés en la corte madrileña.
La posibilidad de la lectura moral de las pinturas de Metzeis, desde ese punto erasmista, desde el punto de vista erasmista además, es muy llamativa. Es decir, está enlazándose con esa interpretación humanista que tanto interesó a los coleccionistas coetáneos a Metzeis en el siglo XVI, pero que bien tuvo ese revival en el siglo XVII. En el momento en que se vio a Metzeis como el epítome del artista intelectual, a la par que, como he dicho antes, del origen de la escuela de Amberes. En relación a Leganés y a Metzeis, otro ejemplo se nos presenta a través de la única pintura realmente que ha sido identificada de la colección. Esta vieja mesándose los cabellos, atribuida a Metzeis, que de nuevo por el número de inventario presente todavía sobre el lienzo, o sobre la tabla en este caso, se puede identificar con esta obra que está presente en el museo que es de la colección del Museo del Prado. Hoy no está atribuida a Quentin Metzeis, sino a su hijo Jan, pero no importa. Lo importante es que sabemos que Leganés tenía esta obra. Una pintura o una representación que se consideraba una alegoría de la envidia en ese momento, al igual que otras obras que tienen esta misma representación de una anciana tirándose del cabello. En otros contextos y en otras pinturas con mayor contenido narrativo, ese tipo de captación ha sido interpretada como una representación de la locura o la lujuria. Por ejemplo, en esa figura muy similar, también hecha por Quentin Metzeis, de una anciana con esa gestualidad que es representada como una de las tentadoras de San Antonio. En una obra, como digo, en la que las figuras son de Metzeis, pero el paisaje es de Patiniri, que se encuentra en el Museo del Prado. La exageración del rictus facial de sus personajes como símbolo de posicionamiento ético de los propios personajes visibles en las obras de Quentin Metzeis es algo evidente y es algo que apreciamos también no solo en la vieja tirándose del cabello, sino en los banqueros o en los viejos orando. Y Leganés no debió permanecer ajeno a ese efecto en el momento de adquirir esas obras, tanto los banqueros como los viejos, como los ancianos orantes, como la anciana tirándose los cabellos. La vinculación de la fealdad física con fealdad moral, que denotan las pinturas de Metzeis, tiene además un referente claro en la obra de Leonardo da Vinci. Y se evidencia muy bien primero en la llamada vieja duquesa, o Duquesa Fea, que se encuentra en la National Gallery, de Quentin Metzeis, que está inspirado en este dibujo grotesco, este retrato grotesco de Leonardo da Vinci, que está en el Castillo Windsor, en la colección real inglesa. Es decir, esa fealdad física como epítome de lo grotesco y de lo feo, aplicado en el caso de Metzeis, a la fealdad moral, y que tiene estos ejemplos, procede visualmente de Leonardo e intelectualmente de Erasmo, y que Leganés, por tanto, insisto, sería muy consciente de esa cuestión. Con relación, por otro lado, a la manera en la que Leganés coleccionó las obras de Metzeis, de Quentin Metzeis, es muy llamativo que al menos 3 de las pinturas de ese artista están adquiridas en bloque, están descritas contiguamente, por lo tanto entendemos que se adquirieron en una sola compra o adquisición. La vieja mesándose los cabellos, junto con una de las imágenes de los banqueros, se adquirieron probablemente junto a un retrato que entendemos era una representación de nuevo del doctor Paracelsus, hecho por Quentin Metzeis, del cual se conoce no solo el ejemplar de Metzeis que está en el Museo del Louvre, sino la copia que Rubens hizo, el nombre del doctor Paracelsus era Theophratus Bombastus van Hohenheim, no importa, es un personaje relevante en este momento, la obra de Metzeis está en el Louvre. Rubens hizo una copia que estaba en la colección de Cornelis van der Geest. Es decir, una obra famosísima en el momento en el que Leganés comenzó a interesarse por la pintura neerlandesa y por la pintura de Quentin Metzeis. Bien. Finalmente, simplemente mencionar que, aunque la mayoría de las pinturas de Metzeis están adquiridas por parte de Leganés en los años inmediatamente posteriores a su estancia en los Países Bajos, también
desde Milán. Cuando está en Milán adquiere otra pareja unos retratos atribuidos a Metzeis que no se han podido identificar. Sería una imagen doble de un retrato masculino y uno femenino. Simplemente lo muestro como ejemplo, como un último ejemplo de la pintura de Quentin Metzeis que poseía Leganés, pero que tiene, como he dicho, esas otras obras que se han de valorar mucho más. No queda más que insistir para el caso de Quentin Metzeis en su relevancia en la colección Leganés, a través de ese revival que estaba sufriendo en el siglo XVII, en el que se interesaron activos coleccionistas como Cornelis van der Heys, pintores como el propio Rubens, que tanta relación tienen con el marqués de Leganés. De una parte, porque Metzeis, como he dicho antes, será ese enlace entre el mundo flamenco del XVI, que hemos visto en estas colecciones, y el XVII, de Rubens, de van der Heys o del marqués de Leganés. Y de otra parte, por la situación a través de los retratos, por ejemplo el de Paracelsus, que veíamos que poseyó Leganés, como personajes clave de ese mundo humanista del siglo XVI que están llegando al siglo XVII. Y digo esto porque otro de los ejemplos de retratos que poseía Leganés de ese mundo erasmista es un propio retrato de Erasmo de Róterdam, alguien que fue muchas veces captado en una imagen por Quentin Metzeis, pero sin embargo lo que tiene Leganés aparentemente es un retrato hecho por Holbein, un artista alemán. En cualquier caso, Leganés tiene pinturas que representan a Erasmo, de igual manera que tiene pinturas que representan las ideas de Erasmo, como son todas estas que hemos visto realizadas por Quentin Metzeis. Y esa es la idea fundamental. Y todo esto 100 y pico años después de la eclosión de Metzeis y de la eclosión de la pintura erasmista y de las ideas erasmistas. Finalmente, solo cabe mencionar cómo el marqués de Leganés fue también el admirador de ciertos artistas de la segunda mitad del siglo XVI, como por ejemplo Willem Key, de quien poseyó este magnífico San Jerónimo, que apareció algunos años y fue adquirido desafortunadamente por el Museo del Louvre en París, y que sabemos perfectamente que era el ejemplar que poseía el marqués de Leganés por el número de su colección que aparece abajo a la derecha. Es decir, en este caso sí está perfectamente documentado que el San Jerónimo atribuido a Willem Key por una serie de cuestiones es este retrato, es esta obra que está en el Louvre. Una artista, Willem Key, que por fechas, como he dicho, cabe relacionar con artistas de su entorno, como Antonio Moro, tan estimado por algunos aficionados que hemos visto en este ciclo de conferencias, como el propio Duque de Alba hace una semana nada más. De esta manera, y ya con esto concluyo, Leganés parece situarse claramente como el heredero barroco de ese interés de las élites españolas por la pintura neerlandesa temprana, la propia de los siglos XV y XVI, a la par que otros aficionados que hemos visto en este ciclo de conferencias, como Diego y Felipe de Guevara, como Mencía de Mendoza, como el Duque de Alba, u otros tantos sobre los que no ha habido tiempo de profundizar, caso, por ejemplo, del cardenal Rambela, pero que componían ese grupo de españoles fascinados por aquellos flamencos de labrar limpio que describía Francisco de Holanda. Nada más. Muchas gracias.